En este video acerca de la anatomía de las pruebas de usabilidad, vamos a trabajar con las pruebas preliminares, que son aquellas pruebas que se hacen cuando la gente no tiene todavía el proyecto listo o apenas está comenzando, quiere investigar. Más que pruebas en general son entrevistas, así es que vamos a hablar un poco de cómo se hacen las preguntas o qué es buenas prácticas y qué no a la hora de hacer estas cosas. Este es el curso de Teoría de la Información de la Escuela de Diseño Industrial. Mi nombre es Franklin Hernández y soy del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En el video anterior, pues habíamos visto rápidamente que decidir cuál prueba es la que uno necesita tiene que ver con los recursos que tenga a disposición, tanto monetarios como humanos, con el público meta, qué tan distribuido está, cuántos son, qué tan masivo es, y obviamente con los objetivos de la investigación, o sea, con qué es lo que usted quiere averiguar específicamente o sacar de información de esa prueba. Decíamos que la topología de las pruebas se definía en tres principales parámetros que serían tipo de moderación, tipo de encuentro y tipo de objetivo. En el primer video habíamos tratado estos dos, el tipo de moderación y la modalidad o tipo de encuentro. Y en este video vamos a trabajar con las pruebas preliminares, que son aquellas pruebas en las que, como he dicho, se hacen cuando no hay diseño todavía o se está investigando. Estas pruebas preliminares pues son de dos tipos, se llaman explorativas, aquellas pruebas que se hacen con los eh, stakeholders. En realidad lo que tenemos aquí son brainstormings. No voy a ahondar en este video al respecto porque ya es algo que sí es bien conocido y que se ha hecho muchas veces. Pero bueno, son reuniones tipo focus group con stakeholders donde se trata de especificar cuál es el objetivo, cuáles son las necesidades que se quieren satisfacer con el proyecto, ¿no? Son típicas pruebas estas dos, tanto las explorativas como las generativas, para sacar supuestos y requerimientos. Como no hay herramienta, pues tampoco tenemos inventario de contenidos, así es que hay que empezar de cero. En este video vamos a hablar de las pruebas más bien generativas. Las generativas son del tipo entrevista, como les decía, y por lo tanto es una primera exploración. Se usa, por supuesto, usuarios prototípicos, o sea que antes de esto tiene que haber una rápida definición del concepto de personas o personas arquetípicas UX que se usan para probar para empezar a sacar información. Y lo crítico de esta prueba es el diseño de las preguntas, porque como decía, es prácticamente encuestas, prácticamente entrevistas que uno hace con estos usuarios prototípicos. No se hacen muchas, se pueden hacer 5 o 6. Yo siempre les dejo ahí las bibliografías de dónde se saca el nivel de tester que se necesita, cuántos testers se necesita. También tengo un video acerca de cuántos testers. Y ahí están las bibliografías de que científicamente se puede definir cuál es, digamos, la seguridad o la exactitud de las respuestas con cierta cantidad de testers. Esto por típico comentario, porque mucha gente dice que cómo es posible que con solo 6 testers o a veces con 5 testers o con 10 se pueda tener incertidumbres bien altas, como por ejemplo el 90%. Y es así, está estadísticamente probado porque esto tiene una base más genética que una base cultural. En la bibliografía al final, pues están las fuentes. Como les decía, esto es un asunto de preguntas principalmente, o sea, es prácticamente una entrevista. Y entonces, se recomienda en primera instancia, son aspectos generales, que antes de hacer las entrevistas, antes de hacer 10 entrevistas, se hagan una o dos. O sea, hacer una prueba piloto con un reducido número de usuarios y reducidos uno o dos. Lo que queremos con esto es saber cosas muy generales, como por ejemplo si las preguntas están bien redactadas. Es relativamente difícil hacer preguntas bien redactadas que no tengan ningún tipo de ambigüedad. Y estas son cosas que se hacen. Entonces, antes de hacer el trabajo y hacer el gasto de ir a hacer las 10 entrevistas, mejor hacer una o dos, se verifica todo, si funcionan, pues estas mismas ya están dentro del grupo y si no, pues se cambia y se mm, arregla lo que haya que arreglar. Les decía que definir la pregunta y redactar la pregunta para que sea clara, concisa
para obtener información específica que yo estoy buscando, que me sea útil, es como el meollo de esto. Y para eso quizá hay un par de consejos que se puedan hacer. En primera instancia voy a mencionar 7 tipos de preguntas o 7 tipos de objetivos, digamos, 7 tipos de aspectos que normalmente deberían de estar presentes en una de estas pruebas o una de estos sondeos. El primero es hablar sobre la necesidad principal que satisface la herramienta futura. O sea, ¿para qué sirve esto? Objetivos generales, pero no en el sentido técnico de objetivos, sino en el sentido de las personas. Identificar las áreas claves que debe enfocarse, cuáles son las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito principal de utilizar este producto o sistema? Se le puede preguntar a la gente. Mejor aún, ¿qué metas espera lograr al interactuar con este producto? Con esto estamos tratando de empezar a especificar cuál es la idea que tiene el usuario de esto y empezar desde ya a tratar de eliminar los nice to have, que como sabemos es un término técnico para decir cosas que tal vez nosotros y los stakeholders y los diseñadores pensamos que sería maravilloso que estuviera ahí, pero al final ningún usuario necesita, ni pensó en eso, ni lo va a usar si se lo pone. Siguiente tipo de pregunta sería sobre los usuarios, o sea, sobre las personas específicas, sobre qué tipo de gente usa el producto. Aspectos que siempre es importante saber, como demográficos y habilidades técnicas, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de experiencia que tienen productos de este tipo? ¿Qué tipo de tecnologías utiliza? ¿Utiliza tal o cual tipo de teléfonos? ¿Utiliza o no teléfonos inteligentes? ¿Qué tipo de computadoras? ¿Qué tipo de habilidades técnicas con relación a este proyecto o a esta idea o a esta necesidad? Siempre es bueno tener una o dos preguntas que nos puedan este, resumir un poquito el tipo de usuarios que estamos entrevistando. Hay que tener cuidado, porque digo uno o dos, porque es que la prueba no puede ser muy larga. Yo siempre digo que cuando pasa de 20 minutos los datos ya no sirven porque la gente simplemente se cansa. Cuando la gente se cansa, simplemente empieza a responder sin pensar mucho y esos datos ya no sirven, simplemente es para salir del paso. Tercer tipo de pregunta, en estos 7 tipos de preguntas es sobre el escenario en que usan el producto, ¿verdad? Utilizar las preguntas, en este caso, para hablar de necesidades específicas, como qué características o funcionalidades considera importantes para una experiencia. Por ejemplo, en caso de que fuera una compra, ¿qué elementos espera encontrar usted en esta herramienta para satisfacer esta necesidad? O sea, ¿cuáles son los escenarios principales en que ellos se están imaginando el producto? Cuarto, sobre las tareas específicas. Tareas que tienen que ver con cómo y para qué se interactúa. Un poco decimos, todo el mundo tiene su estilo de matar pulgas y necesitamos saber cómo matan pulgas específicamente, estas pulgas en este estudio específico. Eh, Puede haber una enorme diferencia entre la imaginación que tienen los stakeholders o los diseñadores sobre cómo realizar o satisfacer una necesidad específica y cuál es esa idea que tienen, en este caso, los usuarios prototípicos. Entonces, ¿cómo te sentirías acerca de la facilidad de encontrar una opción, por ejemplo, se puede proponer? ¿Cómo le gustaría que la función tal o cual esté implementada, etcétera? Estamos buscando un poco patrones, ¿no? Patrones de diseño que están detrás de ya la población meta a la que queremos trabajar. Sobre la expectativa previa, o sea, ¿tiene usted uso en este tipo? ¿Le parece interesante que esta se solucione? ¿Cuáles fueron sus principales desafíos? Si ya se ha encontrado con aplicaciones que puedan satisfacer estas necesidades. ¿Cuáles fueron los principales problemas, desafíos, frustraciones? ¿Está familiarizado con los términos técnicos necesarios o con las analogías necesarias para trabajar, para resolver su necesidad? Sobre opiniones y preferencias, siempre es importante saber un poquito acerca de esas opiniones. Hay que tomar en cuenta que hay un gap que llamamos disonancia cognitiva perceptual, y es que uno no le pregunta cómo le gustaría el diseño o qué colores le gustaría, porque entonces lo que tenemos es una pseudo
racionalización no válida, pero sí le puede preguntar cosas como si le gusta más este tipo o aquel otro tipo, qué tipo de navegación prefiere, si prefiere, le gusta más que haya un menú desplegable, un menú de hamburguesa, las barras laterales. Por ejemplo, la información nueva, esto es algo muy interesante porque cambia de generación a generación. Si la información nueva debe estar encima de la vieja o debe estar por debajo de la vieja, ese tipo de cosas que podrían ser importantes para la necesidad que estamos buscando, es importante también sondearlas. Finalmente, podemos siempre en este tipo de preguntas, dejamos alguna retroalimentación abierta. Esto es especialmente importante para que la gente agregue comentarios. Son mil cosas que a uno no se le hubieran ocurrido a la hora de diseñar las preguntas, la entrevista, y que podría ser que la gente tenga maravillosas sugerencias que vienen precisamente de su experiencia. ¿Tiene alguna sugerencia adicional para mejorar la usabilidad de este producto, por ejemplo? O si pudieras cambiar algo de ellos, ¿qué sería y por qué lo cambiaría? Estas son el tipo de cosas que abiertamente se generan y funcionan. Pasemos ahora a las topologías de las preguntas. En realidad existen dos tipos de topologías básicas, ¿verdad? Que más o menos todos conocemos, que son las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. En general, las preguntas cerradas se responden con opciones que ya son opciones específicas y las preguntas abiertas tienen campo para que la gente pueda redactar o poner algún texto ahí. Las preguntas cerradas, como les decía, responden a opciones, como por ejemplo opción múltiple, sí o no, falso y verdadero, una escala de Likert o unos rangos definidos. Son preguntas que son muy útiles, muy fáciles de responder, funcionan muy bien en algunos casos. ¿Cuándo se deben usar? Cuando los usuarios no están interesados en el tema. Hay muchas veces que el usuario definitivamente tiene pereza, no le interesa ese tema. Si yo necesito que el usuario responda a preguntas de este tipo y además lo pongo a hacer pregunta abierta, pues definitivamente los datos salidos de ahí no van a ser los mejores. Así que en este caso es mejor usar preguntas cerradas. Cuando los sondeos son largos, o sea, yo siempre digo que no debe durar más de 20 minutos, a veces 20 minutos es demasiado, sería genial si duran 10. Así es que si el sondeo ya se está haciendo largo, poner preguntas de opción múltiple es bueno porque el usuario avanza más rápido, se siente mejor. Cuando se necesitan datos que son cuantitativos, porque estas preguntas cerradas son súper fáciles de tabular y súper fáciles de definir estadísticamente, o sea, qué porcentaje de esto, qué porcentaje de aquello, cuántas personas aquí, cuántas allá. Para caracterizar personas en el sentido prototípico. Claro que me sirven porque entonces yo puedo caracterizar por rangos, no sé, etarios, por áreas geográficas, por cualquier otro tipo de nivel de escolaridad, etcétera. Y entonces tengo una caracterización fácil con respecto a las personas. Y por supuesto, cuando se está seguro de qué es lo que quiero investigar, porque si voy a hacer una pregunta que se puede responder con una opción múltiple es porque yo tengo clarísimo que eso es lo que quiero investigar. Ahora conversemos sobre el tipo de preguntas abiertas, que son muy útiles. En este caso, porque nos abren un montón de posibilidades que no tienen las cerradas. Generalmente usan adverbios típicos de qué, cómo, por qué. ¿Qué crees que son los mayores desafíos? Por ejemplo, ¿dónde escuchaste? ¿Dónde, por ejemplo? ¿Por qué elegiste tal cosa? ¿Cuándo? Asunto temporal, muy importante. ¿Quién? Muy importante también. Este es el tipo de pregunta, es el tipo de adverbio que da inicio a la pregunta. ¿Cómo se puede contribuir a la empresa? Por ejemplo, cómo sería más fácil hacer esto o aquello. Este es el tipo de iniciación casi de una conversación, ¿no? Se usan generalmente estas preguntas abiertas para estudios de opinión de expertos, en los que tenemos unas personas que saben muy bien de lo que están hablando y por lo tanto es muy importante no restringir su respuesta, sino más bien ampliarla. Grupos pequeños, por supuesto, porque si son grupos grandes, pues la cosa se complica. Investigaciones preliminares, que es precisamente lo que hablamos en este video, o sea, para hacer un sondeo preliminar y entonces tener claro, pues, qué tipo de aplicación es la que necesitamos, etcétera.
Cuando uno no tiene muy claro cuál es el tema específico, cuál es la solución, la mejor solución a la necesidad planteada, cosas de ese tipo. Cuando uno tiene las cosas muy claras, pues es fácil sondear con pregunta cerrada. Cuando uno no tiene las cosas tan claras, es mejor sondear con pregunta abierta. Y por supuesto, tienen esas enormes ventajas de las que hemos hablado. Uno puede oír ideas creativas que nunca se le hubiera ocurrido preguntar en preguntas cerradas, porque la gente tuvo esos problemas y ya pensó cómo solucionarlos. Se puede tener una mejor comprensión al tener una pregunta abierta, se puede entender mejor qué es lo que está dentro de la cabeza de las personas. Se prestan para terminar con comentarios útiles de parte de los usuarios, de parte de los encuestados. Se pueden descubrir cosas que definitivamente no habían sido posibles de otro modo y ayudan a saber los por qué, cosa que ya había comentado en el video anterior. O sea, saber los por qué es muy importante porque muchas herramientas a lo del tracking me dicen qué pasó, pero para hacer un buen diseño es muy importante saber por qué pasó. Y para saber por qué pasó es muy útil tener preguntas abiertas. ¿Cuáles son las desventajas de estas preguntas? Pues las desventajas es que son difíciles de procesar, ¿verdad? No están tan fáciles, no quedan inmediatamente en forma cuantitativa como serían las preguntas cerradas. Consumen mucho más tiempo, tanto más tiempo en la encuesta propiamente, mientras la gente responde, sino que además más tiempo en el procesamiento, por cuanto es un procesamiento abierto que tiene que hacerse una por una. Generan datos difíciles de usar en análisis estadísticos, ¿verdad? Porque si yo voy a hacer este análisis estadístico, voy a tener que hacer una interpretación y esa interpretación siempre tiene un riesgo de sesgo, ya sea que el que respondió lo respondió de tal modo que no era precisamente claro, o también en el modo en que yo lo estoy interpretando, si es que estoy interpretando correctamente la respuesta que lo que tengo es un texto ahí escrito. La tasa de respuesta es muy inferior, quiero decir, la gente a menudo se salta estas preguntas y si le ponen demasiadas de estas preguntas que no se puede saltar, abandona el test y lo deja tirado. Así que a la gente no le gustan estas preguntas, hay que usar pocas. Además de que muchos usuarios pues simplemente no redactan claro y entonces a la hora de que usted se encuentre con la pregunta, pues la respuesta hay que eliminarla por cuanto en realidad no quedó claro cuál era la respuesta que estaba haciendo el tester. Y esto es más común de lo que parece. Malas prácticas en este tipo de preguntas son muchas. Hacerlas menos posibles. Si no es necesidad de hacerlas, no las haga. Ya les decía que a los testers les molesta hacer esto y un tester molesto pues no da información fiable. Si en caso que tengo yo un sondeo, una entrevista larga, pues no hacer más del 20% de estas preguntas. Como les decía antes, les ha pasado a ustedes con toda seguridad. Cuando voy por la tercera página y solo hacen preguntas abiertas, pues simplemente abandono la prueba, el sondeo, el test y no sigo y ya. Porque consumo demasiado tiempo o al menos esa es la impresión que tiene la gente. Por supuesto, no preguntar nada que parezca personal. Todo eso va a hacer inclusive que la gente se ponga más desconfiada y que pueda abandonar la prueba. No preguntar nada que sea demasiado abierto, ¿verdad? O ambiguo, que haga que prácticamente de pie para que la gente dé opiniones, no sé, políticas filosóficas, y no es exactamente lo que estaríamos buscando. Y no hacer preguntas capciosas, ¿verdad? Que se da mucho. ¿Verdad que a usted le gusta más este banco que el otro? Pues obviamente esa es una pregunta capciosa, no sirve para preguntar directamente y los datos que salgan de ahí pues no va a servir para nada. Una también máxima importante, quizá no solo en preguntas abiertas ni en sondeos, es que nunca pregunte más de un tema a la vez, porque si pregunta más de un tema a la vez, es muy posible que termine respondiendo solo un tema, ya sea el primero de la pregunta o el segundo de la misma pregunta. Por lo tanto, obviamente hay que evitar esas malas prácticas. Las buenas prácticas serían, en general, agregar una frase siempre que, que le ayude a la gente a entender que lo que necesitamos es un párrafo y no un discurso. Cosas como en pocas palabras, en una oración, en un solo párrafo, que siempre esté ahí a la par de la pregunta. Dar seguimiento a esas preguntas cerradas con preguntas abiertas. Esto es algo que se puede hacer cuando uno tiene una pregunta cerrada y dijo tal cosa, dijo que no, entonces dice, ¿por qué no? ¿Verdad? Siempre que no abusen.
Tener claro cuál es el tema de cada una de las preguntas, tiene que ver con aquello de no hacer dos preguntas a la vez. Y eso sería en general la parte de este video. Ahí tienen la bibliografía como siempre. Y resumiendo, lo que vimos fue lo que tiene que ver con sondeos, preguntas, llamamos todo lo que tiene que ver con todas este tipo de entrevistas que sirven en la parte preliminar del proyecto cuando uno no tiene claro qué es lo que va a hacer, cuando no existe posibilidad de tener un inventario de contenidos, entonces tiene que hacer estas investigaciones preliminares.